En la vida de Isabel ocurrió una terrible tragedia de la que ella misma se consideraba culpable, y comprendía que tendría que pagar por ello durante el resto de su vida. Diego, un joven sin pretensiones de una familia humilde, que todos consideraban sin perspectivas, amaba profundamente a Isabel. La joven disfrutaba de su atención y aceptaba con gusto los regalos que Diego compraba con sus últimos ahorros. Diego la trataba con ternura y estaba dispuesto a dar su vida por ella. A Isabel le gustaban sus atenciones y creía que podía manipular a Diego como quisiera. Pero Diego estaba simplemente feliz de estar cerca de Isabel, porque la amaba con el ardor de un joven enamorado. El tiempo pasó, Isabel ingresó a la universidad y se fue a la capital. Cada sábado, Diego iba a visitarla, paseaban durante mucho tiempo, y luego, tarde en la noche, Diego la acompañaba a casa y se apresuraba a regresar en el último autobús. Esto continuó durante 2 años. Todo ese tiempo, Isabel le ocultaba a Diego que le gustaba mucho otro joven, Fernando, un joven rico y atrevido que era el favorito de todas las chicas. «Isabel, ¿cómo puedes ser tan inaccesible? ¿En qué siglo vives?», le decía Fernando, mientras Isabel se avergonzaba y se sonrojaba. Quizás fue precisamente la modestia de la joven lo que atrajo a Fernando, y el joven rico de repente centró toda su atención en ella. Isabel resistió mucho tiempo sus avances, pero finalmente cedió y comenzó a salir con el apuesto Fernando, sintiéndose llena de felicidad en su interior. Diego no sabía nada y seguía yendo a ver a Isabel los sábados, llevando regalos y creyendo ingenuamente que ella era su prometida. Un día, Fernando invitó a Isabel a celebrar su cumpleaños y le dijo con determinación: «En la fiesta solo estarán los amigos cercanos. Tú y yo iremos a una casa de campo, la naturaleza allí es hermosa, te encantará. Pasaré por ti, así que prepárate». Durante toda la semana, Isabel se preparó para la fiesta. Cuando llegó Fernando, lo esperaba cerca de su casa. Tan pronto como los jóvenes se fueron, Diego se acercó a la casa de Isabel. Al no encontrar a su amiga en casa, esperó pacientemente. Mientras Diego estaba solo esperando, Isabel disfrutaba de su tiempo y por la noche pertenecía a Fernando, quien se enorgullecía de haber conquistado a esta inaccesible belleza. Por la mañana, Fernando llevó a Isabel de vuelta a casa, y al acercarse a la puerta, vio un ramo de sus orquídeas favoritas y una pequeña cesta tejida de fresas aromáticas en el banco. De repente, una gran decepción se apoderó de Isabel. La joven había olvidado por completo que era sábado ayer, y mientras se divertía con Fernando, Diego la esperaba aquí. Isabel lloró de frustración consigo misma. Sin embargo, al siguiente sábado, volvió a ir con Fernando y se quedó a pasar la noche con él. Pronto, Isabel se dio cuenta de que estaba embarazada. La futura madre se asustó y preguntó: «Fernando, ¿qué haremos?». El joven tomó su cabeza entre las manos y comenzó a pasearse por la habitación de un extremo a otro. Luego, miró fijamente a Isabel y dijo: «Vamos a tener que casarnos, tú y yo. Mi padre ocupa una posición demasiado alta, no puedo permitirme arruinar su reputación. Así que darás a luz a este hijo, Isabel». La joven miró a Fernando con lágrimas en los ojos y dijo: «Fernando, tengo miedo». De repente, el joven dejó de ser cortés, frunció el ceño y respondió bruscamente: «Deja de temer. Es tu deber traer nueva vida a este mundo de todos modos. Algún día tendrás que hacerlo». Luego, Fernando se sentó de manera decidida en el sofá, miró a Isabel de manera sospechosa y preguntó: «¿Quién es ese chico pobre que viene a verte los sábados?». La joven secó sus lágrimas y dijo en voz baja: «No hables así, Fernando. Es mi amigo Diego, crecimos juntos». El joven miró a Isabel con escepticismo y dijo con autosatisfacción: «No te olvides de invitar a tu amigo a nuestra boda». Pero Isabel tenía miedo de contarle a Diego. El joven no había venido a verla en 3 semanas,
a pesar de que ella se quedó en casa a propósito para esperarlo. Isabel pensaba que Diego se había enojado o había conocido a otra chica, y eso la aliviaba un poco. Pero el siguiente sábado, cuando Isabel estaba parada en la entrada esperando a Fernando, se acercó Diego y dijo con precaución: «Hola». La joven se volvió y susurró: «¿Diego? No te estaba esperando». El joven tristemente sonrió y respondió: «Has cambiado mucho, Isabel, te has vuelto otra persona, ajena. Ya no te reconozco». Ella miró sus ojos apagados, luego tomó su mano inerte y quiso decir algo, pero en ese momento, la voz de Fernando sonó inesperadamente. «¿Qué está pasando aquí?», preguntó, y después de una breve pausa, agregó: «¿Es este el famoso Diego solo un amigo?». «De acuerdo, Diego, ven a nuestra boda mañana», dijo Fernando con orgullo. Luego, Fernando abrazó exageradamente a Isabel, la besó en los labios y dijo: «Vamos, no tenemos tiempo para charlas vacías». Después, Fernando miró maliciosamente a Diego. «Tengo una noticia para ti, amigo, Isabel está embarazada. Felicítame, pronto seré padre». Diego palideció, pero no dijo nada. Fernando siguió sonriendo con autosatisfacción y se dirigió a Diego. «Así que vendrás a nuestra boda, ¿verdad?». «Vendré», respondió Diego en voz baja. El joven no miraba a Isabel, como si estuviera avergonzado por lo que había escuchado. Mientras tanto, la joven se ruborizó por la descortesía de Fernando. Pero cuando Fernando tomó la mano de Isabel y la llevó hacia el automóvil, ella obedientemente lo siguió. Al día siguiente, Isabel se convirtió en la esposa de Fernando. La boda estaba en su apogeo cuando la novia notó a un joven triste entre los invitados. Miles de pensamientos pasaron por su mente. ¿Diego? ¿Él finalmente vino? Pero, ¿para qué?, se preguntó Isabel una y otra vez. La novia miró con dolor a Diego, pero cuando cruzaron miradas, se sintió incómoda y se apartó. Diego se acercó a los músicos, les dijo algo y de repente tomó un micrófono. Saludó a todos, felicitó a los recién casados y comenzó a cantar. Su voz clara y profunda sorprendió a todos. Cantó una canción de una antigua película sobre un amor no correspondido, el dolor y la traición. Isabel miró a Diego con los ojos bien abiertos. No sabía que su amigo de la infancia podía cantar tan bien, pero Isabel no pensaba en absoluto en la actuación de Diego. Fue solo en ese momento que la joven se dio cuenta de que había perdido el amor más grande de su vida. Nadie la amaría como Diego lo hacía. Y el joven terminó su canción y se fue, sin encontrar la fuerza para quedarse. Todo lo que Diego quería decir, ya lo había dicho. Pasaron 3 meses. Isabel estaba teniendo un embarazo muy difícil, y Fernando no hacía nada para aliviar el sufrimiento de su esposa. Por el contrario, casi inmediatamente después de la boda, el futuro padre volvió a su vida habitual. No regresaba a casa por las noches, visitaba diversos lugares de entretenimiento y bebía mucho, sin prestar atención a su joven esposa. Un día, temprano por la mañana, Fernando regresó a casa borracho. Isabel lo recibió en la puerta y de inmediato preguntó: «Fernando, ¿qué está pasando? ¿Por qué te comportas con tanta indiferencia?». El joven estaba muy ebrio, tomó la pregunta de Isabel como un reproche y respondió bruscamente: «¿Por qué te quejas? No te debo nada, me casé contigo, te salvé del escándalo, ¿qué más quieres de mí? Debes dar a luz a este hijo, criar y educarlo, sin interferir en mi vida». Isabel no dijo una palabra. Fernando se enojó y comenzó a hablar de manera aún más grosera. «¿Por qué te quedas callada? Yo te estoy proporcionando, y también cuidaré al futuro hijo. ¿No es suficiente para ti?
¿Quieres mi atención? Ya has arruinado mi vida, Isabel. Si no estuvieras embarazada, te habría desechado como una muñeca, porque eres una amante terrible. Terminando su discurso despectivo, Fernando se fue, golpeando la puerta, y Isabel lloró fuerte, regañándose a sí misma por su estupidez y credulidad. Al día siguiente, la futura madre se sintió mal y la hospitalizaron. Un día por la mañana, cuando su estado de salud ya no causaba graves preocupaciones, el doctor permitió que Isabel saliera temporalmente del hospital para ir a casa y recoger algunas de sus pertenencias. Cuando la joven abrió la puerta, se quedó paralizada en el umbral. La ropa de hombre y mujer estaba esparcida por toda la vivienda, y en su cama, completamente desnudos, yacían Fernando y alguna otra chica. La manta estaba en el suelo. Isabel miró a su esposo, quien estaba profundamente dormido abrazando a la otra chica, y de repente sintió un fuerte dolor en el vientre. Gritó de dolor, se desplomó lentamente en el suelo y ya no vio cómo los dos se asustaron y se apresuraron por la habitación. Isabel perdió al bebé y pasó aproximadamente una semana en el hospital. La afligida joven pasó días enteros en la cama, mirando hacia la pared, no quería ver a nadie. Fernando solo visitó a Isabel una vez para llevarle documentos de divorcio para que los firmara. Y así, Isabel regresa a su ciudad natal para estar en casa con su madre y calmarse. Además, la desdichada joven quería mucho ver a Diego y disculparse con él. Tenía la intención de rogarle que la perdonara y contarle que el destino ya la había castigado por todo. La madre, al ver a su hija, levantó las manos en señal de preocupación. «Mi niña, ¿qué hizo ese canalla?» «Tranquilízate, no llores, mi querida, mamá te ayudará». Durante 2 días, Isabel lloró en los brazos de su madre, y luego se arregló y decidió dar un paseo. «Tal vez me encuentre con Diego», dijo Isabel con esperanza. La madre apartó la mirada, frunció el ceño y respondió: «No, cariño, no vayas a verlo. Lo que pasó, pasó». Isabel accedió para tranquilizar a su madre, pero tan pronto como salió de casa, se dirigió de inmediato por el camino familiar a la casa de Diego. Isabel llegó a la casa, la puerta estaba abierta. Entró y llamó suavemente al joven, pero nadie le respondió. «Diego, ¿estás en casa?», repitió Isabel. Carmen, la madre de Diego, salió de la habitación. «¿Por qué has venido?», preguntó la mujer, mirando a Isabel con un enojo evidente. La joven no esperaba tal reacción y respondió en voz baja: «Señora, ¿qué le pasa?». «Solo quería ver a su hijo». Carmen no pudo contenerse y gritó: «Vete inmediatamente, Isabel, tú eres la culpable de todo». Isabel salió corriendo a la calle y se encontró con la vecina de Carmen. «¿Qué ha pasado?», preguntó la anciana mujer fríamente al reconocer a Isabel, luego sacudió la cabeza y agregó: «Fue un error venir a ver a Carmen. Diego ya no está, lo atropelló un coche. Le dijo a su madre que iba a tu boda para despedirse de ti». Carmen le suplicó que no fuera, pero no la escuchó. Diego iba camino a casa cuando lo atropellaron en la carretera. «Murió el día de tu boda, niña». Isabel sintió como sus piernas flaqueaban, sus ojos se nublaban, y se derrumbó impotente en el suelo, perdiendo el conocimiento. Han pasado 10 años. Isabel consiguió un trabajo en una ciudad cercana y se mudó allí. Ahora era profesora y disfrutaba enseñando a los niños de otras personas, ya que no tenía hijos propios ni familia. La joven, siempre seria, se sentía realmente viva solo cuando pasaba tiempo con sus estudiantes. Isabel ya no dejaba que nadie entrara en su vida, muchos intentaron ser amigos suyos, y los hombres la conocían y le ofrecían comenzar una relación, pero Isabel no quería a nadie y rechazaba todas las propuestas. Con el tiempo,
sus colegas la apodaron nuestra monja y la dejaron en paz. Un día, en la clase de Isabel, se unió un nuevo estudiante, un niño llamado Luis. No caía bien de inmediato a los otros niños porque claramente era pobre. Delgado y bajo, pasaba desapercibido entre los demás niños. Isabel se preocupaba por el amable y conmovedor niño, y como maestra, hacía todo lo posible para que se sintiera cómodo en la escuela. A través del expediente de Luis, Isabel descubrió que no tenía madre, solo a su padre. Luis siempre llevaba ropa limpia pero no a la moda, a menudo parecía que la ropa que llevaba no era suya. Rara vez tenía dinero en el bolsillo, generalmente solo lo suficiente para comprar pan y jugo. Isabel quería conocer al padre de su alumno, tal vez ofrecerle ayuda, pero el padre de Luis nunca venía a la escuela. Cuando Isabel le preguntaba a Luis por qué su padre no aparecía, Luis encogía los hombros y respondía brevemente: «Mi padre está enfermo». Después de escuchar la misma respuesta de Luis varias veces, la maestra decidió visitar al padre del niño para averiguar qué estaba pasando. Un día, después de la escuela, la joven mujer tomó la mano de Luis y fue a su casa, enterándose en el camino de que él y su padre estaban alquilando una habitación en una residencia familiar cerca del hospital. Luis señaló con el dedo hacia el hospital y dijo: «Mi papá va allí a menudo, los médicos lo ayudan». Cuando llegaron a casa, el niño exclamó felizmente: «Papá, ¿estás en casa?». Desde la cocina se escuchó una voz masculina tranquila: «Sí, hijo mío, estoy en la cocina». Algo crujió y en la puerta apareció el hombre que había estado en la silla de ruedas. Isabel quería saludar, pero cuando lo miró, de repente se quedó paralizada. Sin poder pensar, se lanzó hacia el hombre, cayó a sus pies, los rodeó y, llorando, se aferró a sus rodillas. Era su Diego. «Estás vivo, Diego, mi querido, mi amado, estás vivo», decía Isabel con lágrimas en los ojos. Luis, sin comprender nada, observaba a su padre, mientras el hombre, inclinando la cabeza, besaba la cabeza de la mujer que sollozaba desconsoladamente. Isabel y Diego hablaron durante mucho tiempo, como si no se hubieran visto en una eternidad. El hombre le contó que realmente lo atropelló un automóvil y estuvo en estado de coma durante varios meses. La persona que atropelló a Diego no era pobre y pagó por su tratamiento. Salvó la vida de Diego, pero aún no se había recuperado por completo. Isabel escuchó el relato de su amado y le hizo preguntas de vez en cuando. «¿Luis es tu hijo?» «¿Estabas casado?», preguntó Isabel. Diego continuó hablando de su vida. Una enfermera se enteró de que estaba recibiendo un costoso tratamiento y llegó a la conclusión de que Diego era una persona adinerada. Comenzó a cuidarlo activamente, y eventualmente desarrollaron una relación. La joven quedó embarazada. Cuando la futura madre se dio cuenta de que Diego no tenía dinero, decidió hacerse un aborto, pero ya era demasiado tarde. Diego fue dado de alta del hospital cuando Luis tenía 6 meses de edad. Y apenas cuando el niño cumplió 3 años, su madre lo abandonó y se fue. El hombre vendió su departamento y se mudó con su hijo aquí, ya que aquí se encontraba un buen hospital. Diego se quedó en silencio por un momento y luego preguntó: «¿Por qué creíste que estaba muerto?». La joven levantó la mirada hacia él y respondió con tristeza: «La vecina de tu madre me lo dijo». Diego frunció el ceño y claramente no estaba contento. «Aparentemente, no querían que me encontraras, porque te consideraban culpable. Mi madre falleció el año pasado». Isabel tomó su mano y dijo suavemente: «Soy culpable ante ti, Diego, y lamento mucho. Si me lo permites, intentaré arreglarlo todo», añadió con esperanza en su voz. Desde ese día,
Isabel cambió mucho. Ya no caminaba, sino que volaba, ya no lloraba, sino que reía. En muchas ocasiones, la joven viajó a la capital para coordinar la atención médica de Diego con los mejores médicos. 3 años después, Isabel caminaba junto a su esposo, que ligeramente cojeaba, y su hijo Luis, que empujaba un cochecito con su hermanita.